Pero cuéntanos mejor tú, Cau, bienvenido a Momentum. ¿De qué se trata esta victoria de Maru Mora? Buenos días, Ernesto. Buenos días, Alberto, allá en el estudio. Pues la historia de hoy es algo conmovedora. Eso, sobre todo, ¿no? Por la forma de cómo Maru Mora obtiene ese triunfo en la Corte de Estados Unidos en contra del ICE, como ya lo mencionabas. Tuve la oportunidad de platicar con ella cuando estuve en el estado de Washington, cuando hizo su primera protesta en el departamento de licencia en la ciudad de Bellingham, donde que fue el departamento que entregó todos sus datos al ICE y a partir de ahí empezó el proceso de deportación por su activismo. Maru Mora venía desde 2014 realizando actividades políticas en rechazo al centro de detención de Tacoma, donde ha llegado alrededor de 1.500 migrantes indocumentados detenidos y que son deportados a México después de enfrentar un largo proceso. A partir de esa lucha, Maru se enfrentó al ICE y logró que llevaron varias actividades de lucha y finalmente logró que la corte ordenara la entrega de Green Card, que es la tarjeta verde, para poder permanecer en Estados Unidos y con eso también le permite viajar a México y en estos días se encuentra aquí en la Ciudad de México. Ella es de aquí de Jardines de Balbuena y se ha reunido con organizaciones de activistas, de defensoras de los derechos de los migrantes aquí en la Ciudad de México. Ya, pues es un de los poquísimos casos, Caus Irenio, este que nos estás presentando. No sé si esto abre también la puerta y posibilidad para otros casos que llevan también de larga data y de corta data que tienen en los Estados Unidos varios migrantes, porque estas historias pues sí que refrescan mucho, mi querido Cau, particularmente ella que pues tenía 25 años sin poder regresar y ya con la Green Card, pues ahora regresó 25 años después a su país, a nuestro país, Cau. Pues con esto se abre una pequeña ventana, una pequeña luz en el túnel, al final del túnel, de toda esta lucha de que han dado los migrantes indocumentados en los Estados Unidos, sobre todo los activistas que han trabajado con los migrantes detenidos en los centros de detenciones que, que coordina el ICE y sobre todo también las deportaciones masivas que ha ocurrido de Estados Unidos a los países del sur, a México y Centroamérica. Y también con esto se abre la posibilidad de que familiares de los migrantes puedan reencontrarse y puedan trabajar de manera ya más eh, organizada y más en defensa de los derechos humanos que pasa allá en Estados Unidos. Y Maru, el caso de ella, pues tiene mucho que ver también su alto perfil en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, es decir, no más para hacer un poco de lo que sucedió con ella el 17 en diciembre de 2017, le recibe un citatorio para comparecer ante la corte y semana después, organizaciones de la ONU, como la ACNUR, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ONU Mujeres y la Organización Internacional para la Migración, para las Migraciones, se pronunciaron en favor de Maru y pidieron a la Corte que detuviera el proceso de deportación. Sin embargo, esto no sucedió, pero 3 años después, la misma Corte determinó de que se tenía que quedar en el país. Pero es que además es un caso emblemático porque demuestra no solamente la lucha legal de Maru, sino que pues da la muestra de que una orden de deportación no necesariamente de Estados Unidos hacia México, por ejemplo, u otros países, no necesariamente es una sentencia definitiva. Hay muchísimos recursos legales que las personas que radican en Estados Unidos tienen y que por ignorancia o por la misma determinación de autoridades y la sociedad misma del área donde vivan, se los niega, porque la Constitución de Estados Unidos pues protege a quien está allá
y tienen posibilidades de emprender luchas legales y demostrar que efectivamente la idea, la insistencia de echarlos del país no necesariamente es justa. Y el caso de Maru me parece emblemático porque abre esa puerta y demuestra que una se puede. Y dos, también es un mentiz público, y quiero pedirte tu opinión, tu reflexión, Cau, a esa idea hipócrita de presentarse de Estados Unidos en su conjunto, el establishment, el sistema estadounidense, como el campeón de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Un Estado que pretende dar lecciones y que inclusive patrocina organismos para que vayan y supervisen el cumplimiento de derechos humanos y protección a personas, fíjese, también migrantes en otros países, pero que en su casa es el campeón de las violaciones de las garantías individuales y de las violaciones legales. Tu reflexión sobre este punto en específico que nos demuestra, creo yo, Cau, el caso de Maru. Así es, Alberto, el Ledesma. El caso de Estados Unidos es como muy conocida esa frase de que es candil de la calle y oscuridad en la casa. Y eso es lo que de esa forma se resume lo que es Estados Unidos, porque es el país que reclama democracia en otros países, pero con sus ciudadanos, con los migrantes en Estados Unidos, les viola los derechos humanos de manera sistemática. Estados Unidos es uno de los países que más ha violentado los derechos humanos de los migrantes, de los propio estadounidense, con su sistema de salud precario, pésimo, y con ese sistema de cobrarle el impuesto a los migrantes, a pesar que son indocumentados, pero ellos pagan sus impuestos. No los quieren para que, como ciudadanos, pero sí les cobran los impuestos y de esa forma mantienen su economía. Entonces aquí esa vergüenza que tiene de Estados Unidos de quitarle a los que no quiere tener en su país. Entonces eso es candil de la calle y oscuridad en la casa. Ya, pues Cau Cirenio, muchas gracias por tomarnos la llamada y pues seguimos en comunicación. Cau, gracias siempre por tu valiosísimo trabajo periodístico, de verdad. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Abrazo, Ernesto, Alberto. Buenos días. Buenos Buenos días. días, Cau. Cuídate, gracias.